Pueden buscar en sus Biblias o en sus aparatos electrónicos el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso del 1 al 5. Yo voy a leer la nueva versión internacional. Muchos de ustedes probablemente tengan la versión Reina Valera. Juan 1, del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. La versión que ustedes leyeron dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no pudieron prevalecer contra la luz. Pero leí a propósito la nueva versión internacional porque dice que no la comprendieron. Es que la luz habla y no está de acuerdo nunca con la oscuridad. Cuando alguien no se entiende, caminan por senderos separados. En el principio dice existía el Verbo. Quiere decir que había una intención de crear, y antes de la manifestación de la creación ya existía el Verbo. El Verbo es energía pura, es poder absoluto. No tolero conversar con cualquier persona porque acribilla la fe. Desde que me di cuenta que soy el resultado de una palabra, no permito conversar con cualquier persona. Prefiero una conversación de negocios o de trabajo a una conversación de gente que anda todo el tiempo lamentándose. En el principio existía el Verbo es energía pura, es poder absoluto. Y el Verbo era Dios. Las palabras, más que palabras, son sustancias. Todo es creado por una palabra. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Las palabras son la materia prima de toda manifestación. ¿Quieres saber cómo va a estar tu día? Ten cuidado lo que te pones a escuchar primero en la mañana. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Como les dije, la versión Reina Valera del 69 señala que las tinieblas no prevalecieron. Esta versión resalta que las tinieblas no comprendieron a la luz. Lo que está exponiendo es que están en total desacuerdo, no andan nunca juntos. Voy a hacer una pregunta. La enseñanza de hoy se llama "Y la vida era la luz de los hombres". ¿Hay vida en ti? No estoy preguntando si respiras. ¿Qué es la vida? ¿Hay vida en ti? La vida es la sustancia que manifiesta la voluntad de Dios. Eso lo podrían anotar. Es bueno anotar eso. La vida es la sustancia que manifiesta la voluntad de Dios. O sea que si yo no estoy caminando en la voluntad de Dios, no hay vida en mí. Y la voluntad de Dios en mí no son mandamientos. La voluntad de Dios en mí es su expresión de prosperidad, de salud y de paz. Vuelvo a preguntar, ¿hay vida en ti? No estoy preguntando si respiras.
Vida es la sustancia que manifiesta la voluntad de Dios. Si hay vida, sustancia que manifiesta la voluntad de Dios en ti, esa vida es tu luz. Wait, no entiendo. Dijo el profeta que en los últimos tiempos la gente va a temer a Dios por causa de su bondad. Satanás, cuando fue a fiscalizar la vida de Job delante de Dios, le dijo, ¿cómo no te va a temer? Si al trabajo de sus manos ha dado bendición. Todo lo que él toca lo prosperas y lo has rodeado de tu favor. El temor que Job tenía era el temor de reconocer que lo que le estaba pasando era producto de la bendición de Dios. Luz es la revelación de la sustancia, el entendimiento divino y la sabiduría. Es la visión que te hace conocer la verdad. Por eso es más fácil percibir, reconocer y entender la presencia de Dios en prosperidad, en salud y en paz, que en temor. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Me llama mucho la atención que Jesús no está invitando a ir al Dios creador, no está invitando a ir al Dios juez. Él está invitando a ir al Dios Padre. Porque todo tiempo lo que está tratando de revelar es la vida del Hijo. Yo, dice, si la ato a la otra lectura, que es el verbo y la palabra, soy la sustancia que manifiesta la voluntad o el deseo del Padre. Yo soy la vida. Yo soy la sustancia que manifiesta el deseo del Padre de que seas próspero, de que estés sano y que tengas paz. Por eso en cada momento hacia la cruz, Él se está desprendiendo de sí mismo. En el huerto soltó el estrés para que tengamos paz. En el pretorio puso su espalda para darnos sanidad. Y al salir del pretorio le clavaron la corona de espinas para que el sudor que producía la maldición fuera redimida por la sangre para obtener bendición. Pero a la gente le molesta escuchar esto. Yo tengo enormes problemas cuando hablo de la única revelación que existe. Hicimos una introducción en el servicio más cercano y dijimos que Pablo expresó que hay gente en congregándose bajo maldición, porque cualquiera que escucha maldición produce maldición. Dice, cualquiera que venga y predique cualquier cosa ajena a esto que estoy predicando, inclusive, dijo Pablo, es un atrevimiento absoluto. Un ángel puede ser. Y si les predica algo diferente a esto, sea maldito. Yo, el verbo, la palabra, soy la sustancia que manifiesta la voluntad de Dios. Yo soy la vida. Yo soy la sustancia que manifiesta el deseo del Padre, que seas próspero, sano y tengas paz. Chicos, les voy a decir algo. Cuando nuestros cuerpos sean totalmente glorificados, lo que va a correr por nuestra sangre es la justicia de Dios. ¿Cómo que la justicia de Dios? La sangre de Dios. ¿Y qué es la sangre de Dios? La justicia de Dios. La manifestación de lo que produce la justicia.
Si la vida de Dios corre por mi sangre, corre por mi cuerpo, en vez de esta sangre contaminada, ¿qué es lo que va a producir en mí? La vida de Dios. ¿Y qué es la vida de Dios? El deseo de Dios. Amado, yo deseo que seas próspero en todas las cosas. No va a haber escasez en la dimensión. Y que tengas salud, la muerte no va a existir. Y que tengas un alma próspera, paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Hay poca experiencia de la vida de Dios en nosotros debido a la autocondenación y a la condenación sobre otros. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Danos hoy el favor de este día, porque el pan es la gracia. Y perdona. Pon tu vida en nosotros, tu justicia y tu misericordia, así como nosotros ponemos tu vida, justicia y misericordia en los demás. ¿Se acuerdan del sermón de las bienaventuranzas? Todo el tiempo procurando que su justicia fluya en nosotros. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de conocer al Padre. Entre más dejemos fluir la vida de Dios en nosotros, misericordia y justicia, más se dejará ver la manifestación del deseo de Dios en nosotros. Amado, yo deseo de que seas próspero en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Libro de Oseas 6:6. Porque misericordia quiero. ¿Qué es misericordia? Justicia y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Qué es conocimiento? Luz. Y la vida, ¿qué es la vida? La sustancia del deseo cumplido de Dios. Era la luz de los hombres. ¿Y qué es la luz de los hombres? El conocimiento de Dios. Porque quiero que la vida, manifestación de mi deseo, se vea en ti y quiero que tengas conocimiento de mí. Ustedes saben que cuando nosotros adquirimos algo en el camino de Dios, ¿le da gloria a Dios? Los santos se gozan en tu prosperidad. No los impíos. Los impíos sienten envidia, te señalan. Los santos se gozan en tu salud. Los santos se gozan en tu paz. Y cada vez que vas de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, tu vida le da gloria al Padre. Porque es la manifestación de la vida de Cristo en ti. ¿Qué conocimiento? Y el verbo, la palabra, soy luz, revelación, sabiduría y visión, yo soy la verdad. El conocimiento revelado te hace libre de orfandad. ¿Qué es lo contrario de la luz? Las tinieblas. ¿Qué produce las tinieblas? La información, el razonamiento humano y la comprobación científica. No estoy en contra de la ciencia. No voy a caer cientos de años del oscurantismo. Pero el resultado de operar por la información, el razonamiento humano y la comprobación científica trae duda, y la duda da luz al temor. Antes de la caída, operábamos por revelación, digan luz, y por discernimiento. Después de la caída empezamos a operar por información y por conocimiento.
Y el sistema te contrata por conocimiento. Veamos nuevamente las lecturas. Juan 1, del 1 al 5. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿A dónde es que los quiere llevar? No a Dios, no al Creador, no al juez. Los quiere llevar al Padre. Porque cuando conoces al Padre te vuelves dependiente. Cuando te vuelves dependiente, te vuelves niño. Y cuando te vuelves niño, eres hijo. Agreguemos una lectura más. Juan 10:10. Yo he venido para que tengan y para que la tengan en, en. Hay una palabra clave en las tres lecturas. En Juan 1, del 1 al 5 dice, en él estaba la vida. En Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la. Y en Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan. Vuelvo a repetir, ¿hay vida en ti? No estoy preguntando si respiras. Cada vez que Jesús escandalizó a alguien, empezando por sus padres, empezó a revelar su identidad. No me contesten a mí, porque esta es una enseñanza para que la puedan escuchar varias veces y puedan reflexionar en ella. Hay vida en ti. Jesús, ¿por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo andábamos desesperados 3 días buscándote. ¿Por qué me buscaban? ¿Acaso no saben que en los negocios de mi papá me es necesario estar? ¿Hay vida en ti? Estás en los negocios del papá. Miren, en los negocios del papá, uno muere. ¿Quieren escuchar testimonios de un hombre muerto? Muchas veces ha contado eso, sí. Di por 7 años mi 13º y mi 14º. ¿Has dado alguna vez tu aguinaldo? 7 años. No era el mismo el primer año que el 6.º año. ¿Quieres escuchar el testimonio de un hombre que está muriendo? Porque hay muchos que no les gusta que su nombre ande por ahí, porque lo cuidan demasiado su nombre y su estatus. Te puedo invitar a recoger gente consumiendo crack a la orilla de las calles. Cuando tengas que visitar a alguien que lo andan buscando para matar y no tengas con quién ir, búscame, yo voy a ir contigo. Cuando no quieras que te señalen porque estás en medio de prostitutas, no te preocupes, yo voy a ir.
Cuando no te ajuste el tiempo, porque estás muy ocupado, atiendo las cosas que todo mundo atiende. Búscame, yo sí voy a encontrar el tiempo. No estoy hablando de mí, solo estoy preguntando, ¿hay vida en ti? La gente te critica y ni sabes en lo que estás. Cuidan mucho su nombre. Un nombre que lo van a recordar probablemente hasta sus nietos. ¿Has pasado por la vida de alguien que no te va a olvidar nunca? Porque afectaste su vida. O hay mucho nombre que cuidar. Cuando hayas que ir a algún lugar donde nadie quiera ir, búsquenme a mí, yo voy a ir. Vuelvo a preguntar, ¿hay vida en ti? Un hombre por un par de lentes fue sanado de SIDA en África. Otro loco me dio una loción de $5,000 una vez para salvar a un hombre a 35,000 pies de altura. Y cuando vas a dar el paso de hacer el ridículo, he visto a gente que la van a desconectar a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche está en un cuarto normal. El dinero por el que tanto trabaja la gente lo he visto multiplicarse y llegar de maneras extraordinarias. Porque Él se cuida de su obra. Te puedo sentar una tarde completa y una noche y contarte testimonios sin repetírtelos. Pero no soy un trofeo para que anden exhibiendo testimonios. Lo que quiero contar es hacerte esta pregunta. ¿Hay vida de Dios en ti? ¿Hay alguna historia escrita en el cielo de ti? Vamos, y no le da miedo. No, ¿cómo me puede dar miedo? Ingeniero, aquí hay más niños pidiendo comida. Dale, ya no hay. Sin trabajo. Porque en los negocios de mi padre me conviene estar. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál es el secreto de ir al Padre? Es que allá hay provisión, allí hay protección y allá hay ministración. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Para que la tengamos en escasez? No, definamos vida. Yo soy el camino, guía, dirección y calzada, soy la senda. No te estoy llevando a los 10 mandamientos, te estoy llevando al Padre. Yo soy la verdad, luz, revelación, la sabiduría, la visión. Yo soy la vida, la sustancia que manifiesta el deseo de Dios.
¿A dónde nos quiere llevar la palabra? Al camino. Ops. ¿A dónde nos quiere llevar la palabra? A la verdad. Pleca, libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿De qué? De orfandad. Yo soy la vida, la sustancia que manifiesta el deseo del Padre. ¿A dónde nos quiere llevar la palabra? Al camino. ¿A dónde nos quiere llevar la palabra? A la verdad. ¿A dónde nos quiere llevar la palabra? A la vida. ¿A dónde nos quiere llevar el camino, la verdad y la vida? Al Padre. ¿Qué posibilidad de poca provisión, de inseguridad social y de falta de paz tendrían sus hijos en su regazo, siendo usted dueño y o creador de todo lo que haga falta? Nada. Toda palabra suya los quiere llevar a su paternidad. Toda palabra suya los quiere llevar a su herencia. Toda palabra suya los quiere llevar a su abundancia. ¿Por qué le cuesta tanto a la iglesia aceptar esto? ¿Por qué se levantan en contra de los hombres que predicamos la gracia y la justicia cuando Pablo dijo, si alguien predica otra cosa, sea maldito? ¿Por qué se levantan en contra de los hombres que enseñamos el secreto del altar? ¿Saben cuánto negocio haría un religioso con el don de sanidad puro? Pero como no es para hacer negocio, porque cuando Pablo se acercó a la gente en Corinto, dijo, miren, yo no he venido con palabras de humana sabiduría, sino con manifestaciones de poder, porque ustedes, como son muy científicos, no le entienden sino que a los milagros. Pero aparte de los milagros, dice Pablo, traigo una revelación, que es lo que me interesa de entregarles. Porque los milagros no transforman la vida de la gente. Los milagros atraen la atención de la gente. Lo que transforma la vida de la gente es la palabra de verdad. La palabra verbo nos lleva por el camino de los hijos. La palabra verbo nos lleva a la verdad de nuestra naturaleza. Somos hijos de Dios. La palabra verbo nos hace manifestar la sustancia, la herencia de Dios, la prosperidad, la salud y la paz. En el principio era, ¿y el verbo quién es? ¿Más que Dios? ¿A dónde nos quiere llevar la palabra? ¿Y quién es la palabra? El Hijo. ¿Están de acuerdo? Porque si no están de acuerdo, no puedo continuar. Tendría que volver a empezar. Ok. En el principio existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron.
¿Quién es el verbo? ¿Quién es el verbo? ¿Quién es el verbo? ¿A dónde nos quiere llevar el verbo? ¿Quién es el verbo? El Hijo. ¿Qué pasa si yo me relaciono mucho con el hijo de alguien? Conozco al papá de ese alguien. Él nos quiere presentar a su papá. ¿Quién es el verbo? O sea que yo, en vez de verbo, puedo poner hijo aquí. Sí, muy bien. En el principio existía el Hijo. Y el Hijo estaba con Dios. Y el Hijo era Dios. El Hijo estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por el Hijo. Y sin el Hijo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el Hijo estaba la manifestación de prosperidad, salud y paz. La vida. Y esa manifestación era la revelación, sabiduría, visión y verdad de los hombres, la luz. La revelación, visión, verdad y sabiduría del Hijo anularon la información, el razonamiento y el conocimiento y la comprobación humana, que producía la duda y daba como resultado el temor. Yo lloré con esto. Y aquí parece que a nadie le cayó el daime. Voy a volverlo a leer. Hay tres palabras, hay una palabra en común en las tres lecturas. En él estaba la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo he venido para que tengan vida. ¿Qué es vida? La vida es la sustancia que manifiesta el deseo de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Que no tengas escasez, que no mueras físicamente y que vivas en paz. En Él estaba la provisión, la protección y la administración. Yo soy el camino a la provisión, a la protección y a la administración. Yo soy la verdad de tu protección, de tu provisión y de tu ministración de paz. Yo he venido para que tengas provisión en abundancia, larga vida y paz. Así que cuando menciona vida, estoy hablando de la sustancia que manifiesta el deseo de Dios. Y cuando menciono luz, estoy hablando del conocimiento de esa manifestación. Por eso dice que en Él estaba la vida y la vida era la revelación de los hombres. Lo que el profeta dijo, en los últimos tiempos los hombres van a temer a Dios por su prosperidad, por su salud y por su paz. ¿Cómo no te va a temer Job? Si al trabajo de sus manos has dado bendición. Todo lo que tocas lo prosperas y lo has cercado de favor. ¿Por qué se levantan contra mí? Hoy Saulo está persiguiendo a la iglesia. Persiguen a los hombres que predicamos la gracia, la justicia y los secretos del altar. A pesar de que Pablo dijo, sea maldito el que predique lo contrario. Hasta si un ángel del cielo bajara y les predicara otra cosa diferente, sea maldito.
Todos los que predican algo diferente, dijo Pablo, son ministerios de muerte que producen escasez en la vida de la gente, queriendo resolver su vida por sus fuerzas. Si el diezmo se tratara un asunto de dinero, con la inflación subiría, pero nunca ha dejado de ser el diezmo. Hace años, una bendita Coca-Cola costaba 10 centavos. Hoy no sé cuánto cuesta. Pero el diezmo no ha subido, porque no se trata de dinero. Es un acto de adoración en obediencia. Es un acto de dependencia. Es un secreto de altar, de crear un lugar, un umbral de fe. Es exactamente el árbol dentro del huerto. ¿Por qué se levantan contra los que predicamos? ¿Acaso son Saulos dando voces contra el aguijón? Criticando a los hombres que predicamos gracia, que predicamos justicia y que predicamos el secreto del altar. Entendemos el principio de la revelación de los tiempos en las fiestas sagradas, porque están antes de la ley. El arca se posó sobre Ararat antes de. En ese tiempo, el pueblo salió en fecha de Pascua, establecida por Dios. No es que cuando Cristo instituyó la cena y empezó la Pascua, no. Son ciclos de Dios. Trabajamos en eso, no trabajamos ni en el montón de cosas a los que Pablo llamó, a los que Juan en la revelación de Patmos llamó sinagogas de Satanás. No, se dice Hashem, el gran Adonai. Jesús le llama Shia. Jesús es su nombre. Yo lo he visto sanar gente solo con el nombre de Jesús. He recitado por fe delante de gente que están a punto de cortarle su vida, recitando el Salmo 91. Entonces, ¿por qué persiguen? ¿Por qué están dando voces contra el aguijón? ¿Por qué critican? ¿Quieren testimonios? Les podemos contar los que quieran. Pero no somos ministerios de muerte, porque no basamos en la ley la enseñanza. En Él estaba la vida. ¿Qué es la vida? La justicia de Dios en nosotros. ¿Soy judío? No. Soy simiente de Abraham en Cristo. Promesa perfecta. Imperfecto, sí, pero apartado. ¿Por qué? Por la gracia. ¿Qué corre en mí? La justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Él se convirtió en el camino a mi paternidad, en la verdad de mi identidad de hijo, en la vida, la revelación de mi prosperidad, la revelación de mi sanidad y la revelación de mi paz. ¿Quién soy? El creado en Génesis 1:26, su imagen y su semejanza. ¿Quién soy? Un hijo. Por eso cuando leo las Escrituras y sé que todo esto no se puede apartar y sé que si habla de la vida en Juan 14:6 y que si habla de la vida en Juan del 1 al 5 y que si habla de la vida en Juan 10:10, estoy seguro que es la misma vida. Entonces, si me doy cuenta que la vida es la sustancia que manifiesta el deseo de Dios y el deseo de Dios, según la tercera carta de Juan, es que yo sea próspero, que tenga salud y que tenga paz. ¿Cómo no voy a unir el contexto? Y si dice que esa vida era la luz de los hombres y entiendo que la luz es revelación,
Porque mientras me mantengo a la altura de pensamiento de Dios, opero por revelación y no por información. Y opero por discernimiento y no por comprobación científica. Entonces puedo tomar la lectura y darle forma. Y si dice que si en el principio era el verbo, y el verbo dice que es el camino, dice que es la verdad, y dice que es la vida, y dice que nadie viene al Padre si no es por el verbo, estoy entendiendo que el verbo es el Hijo que me quiere llevar al Padre. Que todo el esfuerzo del Hijo es presentarme a su papá para recibir adopción. Entonces camino justificado. ¿Perfecto? No, por supuesto que no. Justificado. Porque su vida corre en mi vida. Ya no vivo yo. Y cada día soy un hombre muerto. Y hay menos temor. Y yo te acompaño casi donde sea. Y me meto casi en los negocios de Dios que sean. Porque no tengo que ver la comprobación financiera para iniciar un proyecto de Dios. Solo tengo que caminar. Siempre está buscando un loco. Ocupo a alguien que vaya a sentarse con los hombres que no hayan cómo regresar a su casa porque están usando crack. Yo voy, Señor. Ocupo a alguien que vaya donde están buscando a alguien para matarlo, para que le dé esperanza y ore por él. Yo voy, Señor. Ocupo a alguien que vaya a orar por una persona que van a desconectar a las 6 de la tarde y tienen el ataúd en el estacionamiento. Yo voy, Señor. Ocupo a alguien que dé lo que necesita, porque alguien más lo necesita. Yo me apunto, Señor. Porque estoy muriendo. ¿Hay vida en ti? ¿Has encendido la vida de alguien más? ¿Hay vida en ti? Repito, Jesús escandalizaba a la gente. ¿Y por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mí, papá? Y cuando murió, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu. Juez, en tus manos encomiendo mi espíritu. Creador, en tus manos encomiendo mi espíritu. Gran yo soy, en tus manos encomiendo. No, dijo, papá. Y cuando le reprochó, ¿qué dijo? Dios, ¿por qué me dejaste solo? Fue el único momento, pero cuando ya estaba a punto de expirar, ¿qué dijo? Padre. Entonces, ¿por qué se escandalizan? ¿Qué culpa tengo yo de conocerlo como papá? ¿Qué culpa tengo yo de que mis finanzas son sus finanzas? ¿Qué culpa tengo yo que sus negocios son mis negocios? ¿Qué culpa tengo yo de haber descubierto que para que la justicia salga tenía que conocer la gracia? El pan, el cuerpo. ¿Qué culpa tengo yo? Pregúntenle a David. Pregúntenle a Sansón. Pregúntenle a Ruth. Pregúntenle a Naamán. Pregúntenle a la viuda de Sarepta. Y si yo he descubierto que la palabra vida en esas 3 lecturas
se refieren a la misma vida. ¿Qué tal si voy a Apocalipsis y digo que mi nombre está en el libro de la? ¿Por qué? Porque su justicia corre por mis venas. Si sacan mi sangre, estoy parafraseando, el ADN de Dios está ahí. Porque ya no vivo yo. ¿Usted se cree santo? No, fui apartado. Fui sacado del infierno. Me bajaron de primera clase rumbo al infierno. Y como no soy tonto, descubrí que el verbo era mi camino al papá. Era la verdad a mi identidad de hijo. Y era la vida, la causa de mi provisión, de mi protección y de mi paz. No es lo que usted dice, no es lo que ustedes opinen, no es si les gusta o no. He estado con gente, ya se murió, sí, vamos, 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 pero ya está muerto, oremos por él. ¿Por qué? Porque estoy muerto. Porque ya no me importa hacer el ridículo. Porque vi cómo todos se dedicaron a lo mismo, a ir al kinder, a la escuela, al colegio, a la universidad, para comprar casas, carros, viajar y tener ropa. Y tener nietos para formarlos en la misma escuela de mediocridad. Porque nadie debe de sentarse con los nietos y decirle, vení, te voy a enseñar la vida eterna. Esto no es todo lo que hay, es un viaje. Un viaje donde morimos por los demás. ¿Hay vida en ti? ¿O le estás dando el tiempo que te sobra, el recurso que te sobra y estás cuidando mucho tu nombre? ¿Quién lo va a recordar? Vos fuiste la única que estuvo testigo cuando fuimos a comer al árabe. Me ha pasado muchas veces. Y la gente empieza a darme gracias por haberlos ayudado, por haberles proveído. Yo no he estado ahí. Se llama transposición. ¿Por qué? Porque estoy muerto. Estoy muerto a tu opinión. Estoy muerto a su opinión. Estoy muerto a lo que digan. No me importa. Ya no me importa. Ocupo tan poco para vivir. Y cuando hablo con él, me dice, ¿qué tal si cambias el verbo por hijo? Y abres los ojos de mi iglesia. ¿Y qué tal si cambias vida por sustancia que manifiesta mi deseo de que seas próspero, de que estés sano y que tengas paz? Y cambias luz por sabiduría y revelación. Tal vez encuentren otro sentido en la palabra. Y entonces agarro la pluma y lo pongo en rojo y escribo. En el principio existía el Hijo. Y el Hijo estaba con Dios. Y el Hijo era Dios. El Hijo estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por el Hijo. Y sin el Hijo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el Hijo estaba la manifestación de la prosperidad, de la salud y de la paz. Y esa manifestación era la revelación, la sabiduría y la visión de los hombres. La revelación, visión, verdad y sabiduría anularon la información, el razonamiento, el conocimiento y comprobación humana que producía la duda y daba como resultado el temor. El conocimiento del Hijo echó fuera el temor, porque donde hay temor, no hay amor.
Padre, gracias. Te bendigo y te exalto, Señor. Porque somos flechas lanzadas al conocimiento, a la vida. Somos como Ruth, Señor, que llegó a los campos que no sembramos y los ángeles dejaron las cosechas para nosotros. Eso es provisión. Somos como Naamán, Señor, lejanos y ajenos, y nos metiste en el río de la gracia y por tu llaga nos sanaste. Tú produces paz en nosotros. Señor, mira al corazón de mis hermanos y hermanas acá. Hay peticiones en ellos, deseos de provisión financiera, deseos de provisión sobrenatural de salud y deseos, Señor, de paz. El temor ha angustiado a muchos, el temor al futuro, a la economía, a las cuentas. Parece que no hay esperanza, pero no hay esperanza en el sistema, Señor. Nosotros ya no estamos en el sistema. Ellos son testimonios futuros y tú quieres proveer, pero nadie te había presentado como papá. Tú eres el camino que nos lleva a tu paternidad. Tú eres la verdad que nos devuelve la identidad de hijos, herederos de la verdad, de la provisión, la protección y la administración. En ellos hay milagros de sanidad por la administración de la llaga. Y en ellos hay milagros de provisión por la confianza en lo que ya pagaste para nosotros. El mundo, Señor, necesita ver que tú eres bueno con nosotros, pero tú solo necesitas que nosotros nos acerquemos confiadamente como hijos. Hoy todos venimos como hijos, Señor, con faltas, con travesuras, pero hijos. Señor, que cuando los prosperes, que cuando los sanes y cuando vuelvan a poner su cabeza en la almohada y vuelvan a dormir como un niño, que no se olviden de ti. Que se den cuenta, Señor, que este privilegio de vida en este corto tiempo dentro de este cuerpo, en esta pausa de la eternidad, es para conocerte como hijos y darte a conocer como Padre a los demás. Tu vida va a fluir en nosotros mientras extendamos justicia. No es nuestro nombre el que importa, Señor, es tu nombre. No es nuestra fama que importa, Señor, es el conocimiento de tu verdad. Somos ricos, Señor, y no nos habíamos dado cuenta. Donde quiera que estés, si estás escuchando esta oración y ustedes que están aquí, los que puedan escribir sus peticiones en su celular, escríbanlas, para que tengan un testimonio que contar. No tengan miedo ni temor del que está a su lado. Pidan y se os dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se abrirá. Porque todo el que pide recibe. El que busca halla. Y al que llama se le abre.
Gracias, Señor. Porque mis hermanos hoy se han dado cuenta que no son huérfanos, que no están solos. Yo cancelo el espíritu de duda, porque Satanás por mucho tiempo les ha gritado como Goliat que no va a pasar nada. Pero es una mentira, porque sí ya pasó, Señor. Ya moriste y ya resucitaste. Está vivo en medio de nosotros. Y tú nos llevas al Padre. Somos hijos, Señor, herederos genuinos, de provisión, de protección y de salvación. Padre, yo te doy gracias porque toda manifestación y deseo expresado en esta hora va a dar gloria a tu nombre. Va a callar las conciencias que dudan y las voces que vociferan, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria.